Buenas noches con Miguel Noche. Esto es Conclusiones Irresolubles. Resulta que hoy me he tropezado con ese libro que escribí hace más de 10 años. Y me he dicho, ¿tenemos algo mejor que hacer que darle un repaso a ese libro de inventos? ¿Te parece bien? ¿Sí? Pues vamos a verlo. Conclusiones Irresolubles con Miguel Noche. Pues así es, resulta que me he encontrado con un pendrive y ahí estaba el libro. Un libro que en su día lo pasé por el registro de autores y poco más, ni lo he editado ni nada parecido. Pero bueno, yo creo que si no tienes nada mejor que hacer, si estás en casa sin poder salir, pues oye, quizá le podemos echar un vistazo a este libro. Tampoco vamos a leerlo entero, pero ¿y si leemos 10 minutillos? Pues aquí tengo el cronómetro. Vamos con 10 minutillos del disparate de ser inventor español. Y dice así. La historia de este disparate se remonta a los años 80. Por aquel entonces yo hacía un curso de energía solar. Quizá esto fue el detonante que me despertara como inventor. Cuánto tiempo invertido, cuánta energía, ilusiones, dinero, el que tenía y el que no tenía también. 30 años más tarde hago balance y lo único que me sale es una historia de descabelladas situaciones que creo que sin duda merece ser contada. Por aquellos días yo era un joven de 20 años, cuando me invadió esta extraña afición. Me pregunto muchas veces por qué me despertaría tan pronto. A lo largo de este tiempo he conocido muchos inventores y resulta poco habitual encontrar alguno que comience tan joven. Por suerte para ellos, menos años en este bucle de lo absurdo, que por otra parte siempre he llevado con humor, quizá porque toda situación absurda suele ir acompañada de un lado cómico. El asunto comienza cuando se te ocurre una idea. Si pasas por un largo vía crucis, puede que acabes por fin fabricando, pero lo mejor es que cuando tienes terminado el producto y piensas que lo has conseguido, justamente ahí es cuando te encuentras en el punto cero. Ahora solo te queda venderlo, lo que resulta lo más complicado de todo el proceso. A continuación paso a relatar todo lo que recuerdo haber inventado a lo largo de estos años. No te voy a contar todo. Lo hago intentando seguir el orden cronológico, y es por esto mismo que algún capítulo comparte más de un acontecimiento. Algunas ideas nunca pasaron de ser meras ocurrencias, mientras que otras, muy pocas, resultan productos terminados a día de hoy. El primero de ellos, vaporizador ventilador fotovoltaico. A mediados de los 80 surgió mi primera idea, el vaporizador ventilador fotovoltaico. Se me ocurrió coger un vaporizador de esos que llevas a la piscina para refrescarte mientras tomas el sol y ponerle delante un ventilador. Dicho ventilador, a su vez, iría alimentado con células solares. El enfoque no trataba de un invento utilísimo, sino más bien de algo novedoso, llamativo y, por lo tanto, un buen elemento para quien quisiera relacionarse en una piscina o playa. Desde luego quien lo usara en estos sitios no pasaría desapercibido. Imagínate un vaporizador y delante un ventilador con células solares ahí dando vueltas. Refrescarte, pues no sé si lo haría, pero desde luego en las piscinas, pues imagínate. Bueno, por aquel tiempo no existía la web a modo particular, así que tiré de páginas amarillas y buscando en patentes y marcas localicé un despacho de un agente de la propiedad industrial. Fui, pedí precio y me desinflé nada más empezar. Aquel agente me pedía en torno a 50.000 pesetillas de aquellos tiempos, con lo que aquel primer invento no llegó a pasar del prototipo. Lo bueno es que si hubiese registrado, habría cometido el primer error. El registro que me propuso este agente consistía en un modelo industrial, el cual solo protege la forma del chisme en cuestión. Si tenemos en cuenta que yo quería proteger la idea, esto habría sido comenzar tirando el dinero. Cualquiera que hubiese copiado modificando un pequeño detalle de la forma ya tendría producto. Ah, los agentes de la propiedad. No sé si me ha seguido, pero resulta que yo invento un vaporizador, le pongo un ventilador delante y unas células encima, y el agente de la propiedad me dice vamos a registrarlo, vamos a hacer mejor dicho, un modelo industrial que solamente protege la forma. ¿Y esto por qué lo hacen los agentes? Pues porque es la solución más barata de patentar y aún así me costaba 50.000 pesetas, cuando presentar la patente te costaba, pues qué sé yo, baratísimo, ¿no? Si lo hacías tú. Pero, en fin, el tema de los agentes de la propiedad, con tal de hacerlo ellos, pues cogen, te ofrecen lo más barato que hay para cobrarte 50.000 pesetas, si no hubiera sido más del doble, hacer una patente,
y desde luego no estabas protegiendo nada. Bueno, pues como te iba diciendo, porque he tenido que cortar, esto se ha quedado colgado y bueno, las tecnologías, ya sabemos. Como te decía, pues así lo hacen los agentes de la propiedad. Te ofrecen la idea más barata, aunque no se ajuste. Y bueno, pues eso es. Y continuamos. Por aquellos días, mi amigo Orlando, con sus ideas comerciales, sí, todos tenemos un amigo que es comercial y demás, ¿no? Bueno, pues llegó a trazar un plan estratégico de comercialización. Consistía en fabricar unos cuantos miles y en verano irnos por toda la costa vendiendo aquel engendro. Vamos, que la idea era pasarnos unas vacaciones haciéndonos toda la costa. Esa era más o menos la idea. Sobre todo a los extranjeros les gusta este tipo de cosas, me decía. Nunca supimos si aquello hubiera sido o no vendible. Por aquellos días y con 20 años, cronómetro, ya te queda lejos hasta el hecho de registrarlo. Con que ya el de fabricarlo estamos hablando de unidades astronómicas. Sí, llegué a hacer un prototipo, entonces resultaba muy llamativo ver un ventilador dando vueltas con solo ponerlo al sol. Y aquí estoy viendo el dibujo original de aquello. Bueno, pues el segundo invento, en el mismo año aproximadamente, no está mal para empezar. Le dije a Susi, una amiga, que le regalaría unos pendientes con luz. El concepto consistía en una célula solar cortada en forma estética, un triángulo, por ejemplo, y lo adornaría con algún que otro diodo LED, ahora tan conocidos, pero por los 80. En la parte trasera del pendiente pondría una pila de litio, de estas de botón que sería recargada por la célula, luego un gancho y a correr. Ya tenemos un pendiente con luz. Aquello no prosperó. Caí en la cuenta de la fragilidad de las células fotovoltaicas. Son de un finísimo cristal de silicio que se rompe casi con mirarlo. No quiero ni pensar si Susi se llega a poner aquello. Este tipo de fallo es habitual en muchos procesos creativos de cara a un nuevo producto. Tú estás buscando algo nuevo que cumpla unos requisitos y mientras das prioridad a esto, se te pueden estar escapando por otro lado las contras. En ocasiones puede darse que te des cuenta al final del todo, después de haber fabricado incluso. De esto no se libran ni las grandes compañías, pero estas cuando les ocurre lo solucionan a golpe de marketing. Pienso que el marketing es la ciencia capaz de convertir el defecto en la mejor de las virtudes. Al darme cuenta del inconveniente de las células decidí parar el tema de aquellos pendientes, pero al menos sirvió para dar continuidad a mi proceso de creatividad. Almohada anatómica, ¿cuánto llevamos? 7 minutos. Más o menos. Era el año 87. Como la mayoría de las ideas que me han surgido, esta aparece cuando trato de mejorar algo que considero funcional. En este caso estaba acostado y me di cuenta de que de lado no estaba cómodo, porque me faltaba almohada en altura. Sin embargo, boca arriba me sobraba. Todo esto debido a que de lado la almohada tiene que llenar toda la altura del hombro, mientras que boca arriba basta con cubrir la curvatura cervical. Esta vez sí, me fui a un agente de la propiedad, el cual no dudó en proteger con el ya mencionado modelo industrial que solo protege la forma. Por aquellos días, mi madre hizo posible aquel registro, unas 50.000 pelillas, yo tenía 20 años, poco más. Una vez registrado, hice lo que uno piensa que se hace con una patente, presentarla al mercado potencial. Cogí el teléfono y llamé a la primera marca de colchones y almohadas que te viene a la cabeza, Flex mismamente. El jefe de compras me dio cita a 10 días. Una vez allí me recibió un compañero, porque el señor que me había concedido la cita estaba de viaje. Este tipo de gestos ha venido resultando de lo más común a lo largo de todos estos años. Una vez allí, con solo un concepto patentado, te das cuenta de que no tienes mucho que ofrecer. Así que, tras esta experiencia, me puse a darle forma yo mismo a aquel invento. Por primera vez me puse a fabricar. Había que empezar con un prototipo. A todos nos gusta ver en las películas cómo un inventor se pone con un prototipo y lo interesante que resulta ver cómo en un santiamén el engendro va tomando vida. Hasta Homer Simpson hizo alarde de 4 inventos hechos en un visto y no visto. La realidad es muy distinta y sobre todo mucho más costosa para el inventor de a pie. Primero localicé un sitio de corte de espuma. Yo iba para allá con la inocente idea de que me iban a fabricar lo que yo les dijera y aquello iría como la seda. Les di las plantillas de corte y me hicieron lo que yo les dije. Cuando llegué a casa con aquello, lo puse encima de mi cama y me tumbé encima. No tengo palabras. La diferencia de alturas era desmedida. Mientras boca arriba se reposaba a ras,
De lado había que subir unos 15 centímetros sobre la calidad de espuma más dura que se trabaja en tapicería. Si trabajas en una fábrica de almohadas y pones en práctica un diseño, ante este disparate dices bajar 5 centímetros los laterales, subir el resto y todo en calidad más blanda. Pero cuando eres un particular que diseñas y pruebas en casa, para modificar 1 milímetro de altura, primero haces la nueva plantilla, luego esperas al día siguiente para ir al sitio de corte, por supuesto en autobús, y que no falte una prolongada cuesta arriba antes de llegar al sitio. Coges la pieza nueva, otra vez al autobús, llegas a casa 2 o 3 horas después, lo pruebas y en menos de 1 minuto dices, hay que dar 1 milímetro aquí, y otra vez a empezar con la plantilla. ¿Cuánto llevamos? ¿10 minutos? Pues mira, creo que ya me he puesto muy pesado, pero pues fíjate, cuando me he encontrado este libro por ahí, pues hacía tiempo que no me encontraba con él. Y como os había hablado en ciertas ocasiones de este libro, en más de una ocasión, pues la verdad es que, y sabiendo que estamos todos confinados y demás, pues he dicho, ¿y por qué no? ¿Por qué no leerles al menos el principio de este libro? Y pues, qué sé yo, tal vez algún día pues hasta me ponga y lo edite o vaya usted a saber. En cualquier caso, ahí está. En cualquier caso, he querido compartir al menos el principio con vosotros. Y oye, pues a lo mejor algún día podemos compartir el libro hasta entero. ¿Qué sé yo? Nada más, como de costumbre, te invito a dejar tu opinión más abajo y también decirte que si acabas de llegar a este canal, no te suscribas o suscríbete. Al final, la última palabra la tienes tú. Buenas noches con Miguel Noche. Este programa está sujeto a posibles correcciones. De ser así, estas serán publicadas en la descripción del mismo.